buenos días a todos los presentes. Le agradezco, no sé si se escucha bien, le agradezco a las autoridades de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y del Estado Mayor Conjunto la posibilidad de que yo pueda transmitirles a ustedes alguna vivencia y en particular un punto de vista. Es un punto de vista más de lo que este conflicto se está desarrollando en Europa y particularmente tiene una situación muy complicada desde el punto de vista humanitario. Quiero hacer dos cuestiones, una salvedad más que nada. La primera es separar la situación humanitaria del análisis que vamos a ver aquí, teniendo en cuenta de que hay muchas víctimas, muchas familias que están en estos momentos pereciendo en pleno territorio ucraniano, y sabiendo de que hay familias enteras que están muriendo, que están siendo mutiladas dentro del territorio ucraniano, y en Rusia no. Con esa salvedad, teniendo muy en claro cuál es la postura, es que vamos a hacer un análisis militar desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista operacional, que les viene muy bien, sobre todo al grupo de alumnado que están en estos momentos presentes aquí. Así que bueno, yo discúlpenme técnicamente, pero entiendo que ahí está. Bueno, el temario es bastante amplio, pero principalmente me quiero referir a dos partes. La primera parte es mostrarles cómo son las Fuerzas Armadas rusas, que es lo que más conozco, y un poco de las Fuerzas Armadas ucranianas, como para que entiendan cuáles son las relaciones de poder entre las partes contendientes. Y la segunda parte es el análisis del conflicto, visto justamente desde el nivel estratégico y desde el nivel operacional. Más que nada para que se pueda entender. Esos son en grande lo que se ve ahí en el temario. Yo voy a ir pasando algunas placas un poco más aceleradamente que otras, en virtud del tiempo, para que esto, la primera conferencia después del receso invernal, que esto no sea cruelmente extenso. En esta primera placa, que es bastante amplia, no la voy a detallar al completo, pero sí quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Este factor militar dentro de lo que es la Federación de Rusia tiene tres componentes. Un componente de control, un componente de poder, que son las Fuerzas Armadas propiamente dichas, más otras fuerzas, y el componente de sostén. Del componente de control, ustedes ven ahí arriba, ahí está Vladimir Putin, ahí está su Consejo de Seguridad, que lo preside Dmitry Medvedev, el gobierno de la Federación Rusa, que es el primer ministro con todo su gabinete, y la Comisión Militar Industrial de la Federación de Rusia, que es un grupo de gente muy involucrado con el gobierno, obviamente, y que está relacionado con todo lo que es el complejo militar industrial, que está aquí abajo en el componente de sostén. Aquí vemos parte del gabinete, no en su totalidad, y ahí está en el Ministerio de Defensa, de donde depende el resto del componente de poder y el componente de sostén. Ahí el ministro de Defensa es Sergei Shoigu, seguramente lo habrán visto en las noticias, que es un político que antes estaba en el Ministerio de Defensa Civil y ahora desde el 2013 está en el Ministerio de Defensa. El componente de poder que son las Fuerzas Armadas, y ahora vamos a verlo más en detalle en las otras placas, son las tres Fuerzas Armadas: fuerzas terrestres, armadas, fuerzas aeroespaciales, y dos fuerzas que son estratégicas. Una que es una especie de fuerza de despliegue rápido, que son las fuerzas aerotransportadas, y luego las fuerzas estratégicas de misiles, que son las que nacieron allá en la década del 50, una vez que durante la Guerra Fría empezaron a producirse los misiles intercontinentales y con ojivas nucleares. Así que bueno, eso es para que vayan viendo en grande. Y importante saber que ellos, los rusos, tienen, dentro del complejo industrial de defensa, dependiente del Ministerio de Defensa, tienen todas sus fábricas que producen el material bélico.
Muy bien. Esto es en grande el despliegue de los distritos militares o comandos conjuntos que tienen los rusos en su territorio. Recordemos que Rusia es el país más extenso del planeta, y tiene amenazas, por llamarlo así, en su estrategia de seguridad nacional, tiene previsto amenazas en todos sus frentes, en los 4 puntos cardinales y en el sector central. En el año 2008, Rusia, producto justamente de la campaña en Georgia, que duró 5 días nada más, en la campaña en Georgia se reflejaron varios problemas, sobre todo de movilización, de calidad de tropas. Y si bien fue exitosa en términos comparativos en su participación en Georgia, a puertas adentro no fue muy exitoso. Entonces ahí dijeron, bueno, esto no anduvo bien, queríamos alistar 155.000 efectivos y alistamos solamente menos de 100.000. Las edades de algunos superan lo adecuado, el estado moral de la gente no es bueno, el tiempo que tardamos en alistarnos no fue bueno. Resultado, hay que reformar las Fuerzas Armadas. Y uno de los factores que empezaron a reformar justamente es de dónde se imparten las órdenes, es la parte comando y control. Por eso es que esto, que tiene doble nombre, que son distritos militares, son comandos conjuntos estratégicos. Esto fue una pelea bastante interesante dentro del seno ruso, porque fue romper con una cultura más bien burocrática, administrativa, a pasar a algo más operacional. Entonces, a partir del 2008 que se empezó esa reforma, recién en el 2010 vemos que tenemos 4 comandos conjuntos estratégicos, uno en el sector norte, que da el Ártico, el occidental, el sur, el centro y el oriental. Ahí consideramos que tanto en los que están en contacto en estos momentos en Ucrania son el comando occidental y el comando del sur, que es lo que vamos a ver un poquito más en detalle a partir de ahora. Son conjuntos, es decir, todo lo que está adentro, ya sea de las 3 Fuerzas Armadas, más las fuerzas estratégicas, más las fuerzas aerotransportadas, están bajo las órdenes de cada comandante, excepto la Fuerza Estratégica de Misiles, que está bajo dirección absoluta del comandante supremo, que es el presidente de la Federación de Rusia. Aquí vemos muy sencillamente, no vamos a detallar, yo les voy a dejar la presentación por si alguno quiere tener mayor detalle, pero esto es aproximadamente el orden de batalla de lo que sería el Comando Conjunto Estratégico Occidental, cuya sede está en San Petersburgo. Y aquí vemos que yo puse en esta placa 3 ejércitos, particularmente que son los que están empeñados durante el conflicto en Ucrania, y aquí hay un cuerpo de ejército que está en Kaliningrado, ustedes sabrán, el enclave de Kaliningrado, que está ahí entre Polonia y Lituania. Bueno, acá ven, lo que está en la placa son el primer ejército de tanques, el 6º ejército de armas combinadas, el 20º ejército de armas combinadas de Voronezh y el 11º cuerpo de ejército que está en Kaliningrado. Para que sepan, después lo vamos a ver en otras placas, pero un ejército está aproximadamente en efectivos, son ejércitos terrestres, en efectivos estamos entre 20.000 y 25.000 efectivos promedio. Hay algunos que son más poderosos, otros menos. Todo esto estamos hablando previo al conflicto, previo al día 24 de febrero de este año. Bueno, esta es la continuación, digamos, del orden de batalla, y aquí vemos que también tienen ejércitos aéreos, de fuerza aérea, y de defensa aérea. ¿Sí? PKS es la parte aérea, y luego de defensa aérea también. Y la flota del Báltico, que depende de ese comando conjunto occidental. Este es el comando conjunto estratégico del sur. Este es, por decirlo de alguna forma, lo que sería el esfuerzo principal previo al 24 de febrero. Y si se fijan, acá está el orden de batalla.
Tienen 3 ejércitos de armas combinadas, el número 8, el 49 y el 58. Como dato al margen, el 58 es conocido porque tuvo participación en las guerras de Chechenia, que es digamos, un conflicto interno, lo llaman ellos, un conflicto interno contra el terrorismo, en donde su comandante es el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es el general Gerasimov, el célebre Gerasimov, que se lo conoce ahora en todo Occidente por la doctrina Gerasimov. Y bueno, esto es en general lo que está también empeñado en estos momentos en Ucrania, y con la salvedad que a partir del 2014, luego de la anexión de la península de Crimea a la Federación de Rusia, está el cuerpo de ejército número 22. Imagínense, son cuerpos de ejército, es decir, no son las estructuras militares que nosotros conocemos en nuestro país, son cuerpos de ejército, no digo que están al completo, pero sí con muchísimo más capacidad de lo que nosotros podemos interpretar. Esto es en grande, no amerita demasiado análisis. Esto es lo que serían las fuerzas terrestres desplegadas en territorio ruso. Y como verán, lo que sí se puede ver es cómo los esfuerzos rusos están mirando a la amenaza que está para ellos en Occidente. Se están viendo aquí. El mayor esfuerzo está justamente mirando cara a cara a Europa. Esto también es para que tengan una idea aproximada, yo no sé si estaba bien enfocado, pero para que vean cuál es el orden de batalla, cómo está organizada un ejército, que puse justamente como ejemplo el número 58. Y dentro de ese ejército, cómo está organizada una brigada. Y en particular, yo supongo que acá, tanto en la Armada como en el ejército, debe haber algún artillero presente. ¿Artilleros? ¿Hay presentes? Bueno, gracias. Bueno, estos, como verán, los artilleros, que les gusta, supongo, acá miren el poder de fuego que tienen en artillería los elementos rusos. Y ya sea, recuerden que Ucrania y Rusia tienen una doctrina de origen similar, que es la doctrina soviética, y que no empezó solamente allá en la década del 20, sino que fue perfeccionada y fue, digamos, pulida en la década del 80, en épocas ya más cercanas en donde estaba álgido la disputa bipolar, y donde la doctrina estaba muy similar a la actual, donde eran poderosas masas de fuego bastante ineficaces, de un lado, del lado soviético, y Ucrania aprendió de eso. Es decir, tienen doctrina similar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Desde ese origen, una vez que se independizaron de la Unión Soviética, ambos países, la Federación de Rusia por un lado y Ucrania por el otro, mantuvieron ese tipo de doctrina. Por eso se conocen tanto y por eso están, digamos, peleadas la situación en la actualidad. Se conocen muy bien, hasta personalmente se conocen bien. Así que bueno, el poder de fuego es prioritario y en la actualidad la guerra es prácticamente de artillería. Bueno, este es el despliegue de las fuerzas estratégicas de misiles. Si ustedes recuerdan, en una reunión que mantuvo Vladimir Putin con el ministro de Defensa y con el general Gerasimov, le ordena alistar las fuerzas estratégicas de misiles apenas empezó el conflicto. Yo creo que no había pasado ni un mes y ya había partido la orden de alistar las fuerzas estratégicas de misiles. Hay una foto que creo que ahí está Vladimir Putin en una punta y a más o menos a unos 15 metros estaban solitos Sergei Shoigu y Gerasimov mirándolo como les impartía la orden. Y esto es lo que vemos aquí. Esto es el despliegue de paz. Ellos tienen 3 ejércitos de misiles, de fuerzas estratégicas de misiles, y tienen también centros de práctica, que es Kapustin Yar, y después tienen centros de entrenamiento, como lo que tienen en Pskov, San Petersburgo y en Astraján. Estos son puestos comandos, pero obviamente no se conoce
porque es absolutamente secreto, no se conoce el despliegue real que tienen en todo el territorio. ¿Qué más tienen los rusos? Los rusos tienen, además, un servicio militar que justamente se vio muy expuesto en los primeros momentos, en los primeros estadios del conflicto, con un servicio militar, tropas mixtas. Mixtas en el sentido de que tienen conscripción y tienen servicio voluntario. Aproximadamente la relación es la que figura en pantalla. Conscriptos ahora un 40% y los voluntarios 60%. El personal conscripto son jóvenes que han mirado a Occidente, que les gusta andar en skate. Los hemos visto con mi familia, son jóvenes que les gusta Occidente, que les gusta McDonald's, que les gusta Burger King, y que ha traído grandes problemas en los momentos de tener que actuar, a punto tal que, si bien hay que considerar que hay una guerra de la información y se han magnificado, inclusive se han replicado muchos de las imágenes y videos sobre jóvenes entregándose, pero hemos visto soldados conscriptos entregándose a las autoridades ucranianas porque no estaban convencidos de lo que estaban realizando, ni siquiera sabían lo que estaban realizando, algunos de ellos. Eso para que lo consideren. Y justamente el alto mando ruso esto lo tuvo muy en cuenta y rápidamente hace un cambio en la situación y pone en los elementos personal contratado o hacer relevos de unidades para que esas unidades tengan principalmente personal contratado que es mucho más profesional. Y respecto de las reservas, esta placa yo no me atrevo a decir que es precisa, yo creo que las reservas pueden llegar a ser de 1.200.000, pero ellos todavía no están en una real capacidad de movilización a tal magnitud, y tampoco lo quieren hacer porque ellos no quieren un estatus de guerra en la actualidad. Ellos están desarrollando todavía una operación militar especial. Por esa razón, ellos mismos se han restringido, por lo menos ante la opinión pública, de ciertas acciones, como por ejemplo la movilización masiva, que ya lo vamos a ir charlando más adelante. Y por último, dentro de las tropas rusas, tenemos lo que se denomina una Guardia Nacional, la Rosguardia, que fue creada en el 2016. Es una fuerza muy parecida a lo que es la Gendarmería Nacional. Muy bien entrenada, con capacidad militar bastante importante, con buenos vehículos, bien adiestrada, y que es una sola para todo el territorio ruso, algo que tendríamos que considerar nosotros, porque uno siempre piensa en que nuestro país es muy extenso y tenemos necesidad de tener policías locales, fuerzas de seguridad locales, provinciales. Esto es una sola fuerza, creo que está en 8 sectores, en 8 distritos militares, 8 distritos de seguridad, por llamarlo de alguna forma, y está repartido en todo el territorio. Y este grupo de gente ha sido desplegado también en Siria, sobre todo para las actividades en retaguardia, y en estos momentos están desplegados en la zona del Donbass, combatiendo y siendo la seguridad de la zona de retaguardia en términos militares. Bueno, eso para que más o menos tengan en cuenta la cantidad de efectivos, son aproximadamente 200.000 tropas, puede haber más también. Muy bien, vamos a pasar, esto es una única placa sobre fuerzas ucranianas que no tengo realmente conocimiento profundo sobre las fuerzas ucranianas, pero sí es importante saber las magnitudes de las fuerzas y que coinciden los datos que ven en pantalla con las fuerzas que están empeñadas. Se cree que aproximadamente hay 200.000 tropas empeñadas combatiendo por parte de Ucrania, y por eso es, desde el punto de vista numérico, en el poder de combate, la relación de poder de combate es superior en número. También se incluye dentro de esas fuerzas terrestres a la defensa territorial, que fue creada este año, el 1 de enero, producto también la Estrategia de Seguridad Nacional Ucraniana, que fue firmada el año pasado, es reciente, no me acuerdo en qué mes, pero es del año 2021, y ahí consideran que esta defensa territorial debía organizarse
y es un rasgo muy interesante a considerar dentro de lo que es la fuerza ucraniana. Prácticamente es el pueblo ucraniano que se moviliza para formar parte de la defensa. Y como dato al margen, que ven como el resto de los efectivos, que particularmente en estos momentos están operando la Armada, no me atrevo a decir que está operando, ya sabemos que no, ha sido neutralizada casi en su totalidad. Sí, la Fuerza Aérea está operando con limitaciones, pero lo está haciendo. Y sí están operando las fuerzas terrestres y las de asalto aéreo más las fuerzas especiales. Si ustedes ven acá, hay una cronología sobre el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le ha dado a Ucrania a partir del 2014. Ustedes recordarán que este conflicto en realidad ahora es una escalada, pero el conflicto empezó en el 2014. Y teniendo en cuenta eso, no se quedaron de brazos cruzados los ucranianos. Los ucranianos se vieron sorprendidos a partir del Euromaidán y se vieron sorprendidos también a partir de la anexión de Crimea, pero no se quedaron de brazos cruzados. Entonces empezaron a hacer algo, porque realmente había problemas serios en estas 5 categorías que ven aquí, que es comando de control, planeamiento, la parte operacional, la parte logística y sobre todo la preparación del personal. Entonces comenzaron esta suerte de reforma con mucho apoyo de Occidente, Estados Unidos principalmente y otros países, también del Reino Unido, y sobre todo en capacitación y equipamiento. El año pasado llegaron a esta suma y se dice que aproximadamente han logrado formar o entrenar alrededor de 10.000 efectivos por año desde el 2014, lo cual es un dato no menor. Esto ha sido revelado inclusive por el mismo Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, que lo ha dicho públicamente, que han logrado formar particularmente dentro de, no solo en las Fuerzas Armadas y también en el pueblo ucraniano, con este voluntariado militar, que es lo que yo estaba diciendo que es esta defensa territorial. Esta imagen que ven aquí, fíjense, son fusiles de madera, están entrenando a la gente. Esto está en Facebook, está en Instagram, pueden ver videos de TikTok, como se suele decir, donde están las formas de entrenamiento. Esto es totalmente público y justamente abarca uno de los factores determinantes en el entrenamiento que después lo vamos a ver, que es la voluntad de vencer. Es el factor moral que tiene el pueblo ucraniano a favor. Muy bien. Ya yendo al marco, para pasar previo al análisis propiamente dicho desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista operacional, pongo algo de marco teórico. Yo sé que ustedes ponerle marco teórico es una redundancia, ya lo saben mejor que cualquiera, mejor que yo. Yo estoy un poco anacrónico y hay alguna terminología que seguramente ya fue actualizada. Pero sí me gusta poner la definición de estrategia del general Boffre, porque es más abarcativa. Este diálogo entre voluntades no es solamente exclusivo del ámbito militar, del factor militar, sino que abarca todos los sectores del poder nacional. Por eso es dialéctica de voluntades. Y es más comprensible. Y desde ese punto de vista lo vamos a ver. Y desde el punto de vista del arte operacional, les pongo esta definición. Porque muchas veces, siendo alumno, hemos tenido un poquito la influencia de la doctrina occidental. Y da la casualidad que el término arte operacional fue acuñado como tal cual, y esa definición que ven ahí, por Alexander Sviechin, un soviético mayor general, y allá por 1924. Esto está escrito en su libro Strategia del año 1927, cuyos estudiosos más acérrimos son los estadounidenses. Por eso, la reflexión, y hace poco estuve hablando con el teniente coronel Campos, que da clases en la Escuela Superior de Guerra,
que me dijo que están dando seminarios sobre pensamiento soviético, lo cual me pone sumamente feliz porque nosotros no hemos tenido esa suerte y es momento de que empecemos a estudiar para comprender un poco más algo que durante la bipolaridad no hemos tenido nosotros, pero sí los estadounidenses lo estudiaron y a rajatabla, más que nadie. Así que por eso les dejo la reflexión de la definición de lo que es el Operativnoye Iskustvo, arte operacional, definido por un soviético. Y esto nada más a modo de reflexión de entender que la estrategia es un instrumento de la política y que la guerra es un acto político. Todos ahí lo vemos a Moltke, lo vemos a Lieberhardt, todos estamos de acuerdo, de este lado lo vemos a Raymond Aron, pero todos seguimos la idea de Clausewitz que la guerra es un acto político y que la estrategia es un instrumento de la política. La política es la que establece los objetivos y la estrategia es la que dirime con el conflicto. Entonces, teniendo en cuenta eso, pasamos a los antecedentes, que vamos a tratar de ir muy rápido, porque esto es una línea del tiempo que más o menos todos la recuerdan, y yo voy a solamente hacer mención de algunos aspectos de esta línea del tiempo. La primera es que, en primer lugar, hay algunos que tienen otros enfoques, más historicistas, donde se van hasta la Rus de Kiev para analizar el conflicto. Yo no creo que sea necesario irse tan atrás. Son protocausas, protoantecedentes que pueden hacer entender de que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son hermanos, pero creo que eso ya lo sabemos y por eso me voy más que nada a este periodo que considero yo fundamental para entender el conflicto y no hace falta irse tanto a la historia. Hay un acta fundacional que se firmó en el año 1997, que es justamente el puntapié para las buenas relaciones y la transparencia entre Rusia y Occidente. Y ahí no dice nada en esa acta fundacional, no dice nada al respecto, ni ninguna promesa, como suele decir Vladimir Putin, de que no se pueden extender la OTAN más allá de las fronteras del año 97. No dice expresamente eso. Lo que dice, sí dice, en esa acta fundacional, que la pueden obtener en Internet, habla claramente de que no se pueden extender las armas nucleares. Eso sí lo dice. Cuando se entiende armas nucleares estamos hablando también de sistemas misilíticos. A ese punto sí se quiere llegar y de eso sí se suele agarrar Vladimir Putin para hablar al respecto. Bueno, esta línea de tiempo rescato lo siguiente. Ya hubo un principio de la Revolución Naranja, donde yo menciono ahí a quien es el triunfador en el año 2004, en las elecciones en Ucrania, porque cargadas de corrupción, aparentemente todo pintaba que iban a seguir bajo el brazo del oso ruso, y ya entonces ya empezaban a mirar hacia Occidente. Y Yushchenko es quien triunfa en esa revolución naranja y se logra empezar a conducir el país con una mirada más hacia Occidente, más hacia la Unión Europea, más hacia la OTAN. Y ese es el primer llamado de atención de Rusia. Lo que pasa es que Rusia hasta ese momento estaba muy débil, muy debilitada, no tenía un poder como para influir drásticamente, como sí lo tiene ahora, sobre otros países de lo que sería la esfera postsoviética. Entonces se producían estos conflictos. También se produjo otro en Georgia, la Revolución de las Rosas. Se suele decir la Revolución de las Rosas o Revolución Rosa, pero es también en el año 2003, acá no está, un cambio en el gobierno. Estos son lo que también se denominan las revoluciones de colores. No sé si alguna vez han escuchado lo que están en los cursos de estrategia. Hay un politólogo muy importante, que es John Mearsheimer, que es un poco el teórico de que Estados Unidos ha empujado a la OTAN y ha forzado esta situación y que la culpa de la guerra es de Estados Unidos. Bueno, y él menciona justamente que hay tres factores que utilizó Estados Unidos. Uno son las revoluciones de colores, para llevar la democracia al estilo estadounidense hacia los países de lo que eran ex-soviéticos.
empujar un poco a la OTAN hacia la frontera con Rusia y de empujar a la Unión Europea también hacia la frontera con Rusia. Eso es una teoría que es bastante interesante escucharla por parte de este politólogo. Y sí marco acá lo siguiente, que es esta declaración de la OTAN en Bucarest. Esta declaración de la OTAN es yo diría el puntapié para lo que luego se vino en el 2014. Es el momento en que la OTAN recibe con beneplácito la idea de que tanto Georgia como Ucrania formen parte de la OTAN. Y está expresamente escrito en esa declaración. ¿Qué es lo que sucedió después? Esto ya fue dicho un año antes en un discurso de Vladimir Putin, en la conferencia de seguridad del año 2007, que ya no lo veían con beneplácito. Es una amenaza directa hacia la seguridad de la Federación de Rusia. Y lo expresó así, a tal punto que pocos meses después, en agosto, se produjo el conflicto en Georgia. Y el primer zarpazo que dio Rusia, Georgia quedó partida en tres. Ustedes lo recordarán, quedó Georgia por un lado, Abjasia y Osetia del Sur. Solo un zarpazo. ¿Qué pasó en Ucrania? No pasó lo mismo. Obviamente que el poder militar, como les decía, estaba débil, alcanzó para eso, pero no fue más allá. Con Georgia suficiente y dijeron puertas adentro en momento de una reforma militar, porque no estamos a la altura. Poco tiempo después, años después, sabemos que cómo sucedió el Euromaidán. Yo no me voy a explicar exactamente cómo fue el Euromaidán, pero en grande fue que el entonces presidente, que era Yanukovych, había prometido a la población ucraniana que iban a acercarse a la Unión Europea, que iban a acercarse a la OTAN, y fue convencido, quién sabe cómo, con alguna oferta mejor, acá el licenciado Quimembus puede ayudar quizás, con alguna oferta mejor por parte de Vladimir Putin hacia el gobierno, hacia el líder ucraniano de entonces, que era Viktor Yanukovych, fue convencido para que no, sigan mirándolos y sigan estando bajo la órbita rusa, que les va a ir mejor. Ese convencimiento de la rusa hizo que estallara la población ucraniana en protesta. Muchos hablan de que este estallido es la famosa Hibridnaya Voina, es decir, la guerra híbrida. Y de algunos, o sea, se endilgan mutuamente. Occidente o Estados Unidos dijo, esto es provocado por Rusia. Y Rusia le dice, no, esto no fue provocado por nosotros, es provocado por ustedes. Que esto es una especie más de una nueva revolución de color, utilizar ese potencial de estallido de protesta, y es donde surge el Euromaidán. Resultado del Euromaidán, cae el gobierno de Yanukovych se va a Rusia, que era prorruso, y comienzan los preparativos, llaman a nuevas elecciones, y al poco tiempo asume Piotr Poroshenko. Inmediatamente después, en el mismo año 2014, la anexión de Crimea, supuestamente por un plebiscito, por un referéndum muy democrático, donde la mayoría ratificó la constitución de la Federación de Rusia, y dentro de la constitución de la Federación de Rusia apareció que tienen una nueva república, la República Autónoma de Crimea, y tiene una nueva ciudad importante al estilo Moscú y San Petersburgo, que es Sebastopol. Inmediatamente, a fines de ese año, mejor dicho, a continuación, comienza el conflicto en el Donbass, que empezó aquí, justamente acá comienza el conflicto, y donde las fuerzas rusas tienen participación, como ustedes ya saben, a través de distintos tipos de apoyos, entre ellos, ahí sí empieza verdaderamente la famosa guerra híbrida, según los rusos. Poroshenko presidente, y comienzan desde Occidente a buscar la paz, que a través de los acuerdos de Minsk, que no se han cumplido. Dos acuerdos, uno desde fines de
creo que en septiembre del 2014 y otro a principios del 2015, los cuales no se han podido cumplir y estuvieron todavía a la espera de su cumplimiento. Y de aquí quiero mencionar lo siguiente. Bueno, acá Zelensky, el actual presidente, asume en el 2019, y acá empieza la gran escalada, que sí quiero hacer un poco de detalle. La declaración de la OTAN, perdón, ahí hay un error, es Bruselas, en julio del 2021, hicieron una declaración bastante fuerte, muy decidida, hablando sobre la guerra híbrida que ha desatado Rusia, en particular sobre el territorio ucraniano, y diciendo abiertamente que Rusia ya es la principal amenaza para la OTAN, y que le reciben con beneplácito la próxima incorporación de Ucrania. Y eso también fue, digamos, lo que Putin hizo parar nuevamente sus antenas y dijo, yo hasta acá llego. Y empezó a hacer lo que ya venía diciendo en muchas declaraciones. Para él, la OTAN es la principal amenaza, sobre todo en su extensión y su acercamiento a las fronteras rusas. Y a raíz de eso es que comienzan sus ejercicios militares, el famoso despliegue de las fuerzas en su propio territorio y un ejercicio combinado con las fuerzas de Belarus, y sumando aproximadamente entre 150.000 y 190.000 tropas alrededor del territorio ucraniano, siempre sin interferir dentro de lo que sucedía en esos momentos en el conflicto en desarrollo en el Donbass. A fines del 2021, el secretario Blinken, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, recibe de mano de Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, recibe un pedido de garantías de seguridad para la Federación de Rusia. Y en esos pedidos de seguridad, muy brevemente, les recuerdo que pedían que la OTAN vuelva al año 97 y que saquen todas las fuerzas que están cercanas a las fronteras rusas. Y obviamente que Ucrania no forme parte, ni Ucrania ni ningún país ex esfera soviética o soviética forme parte de la OTAN. Y eso es importante porque justamente ahí ya empieza esto de el nivel estratégico, esa dialéctica, ese diálogo, lo estamos viendo ahí, justamente ahí. Así que atentos los que estudian el nivel estratégico, ese diálogo diplomático es estrategia. Sanciones a Rusia, comienzan los apoyos a principios del año 2022 hacia Ucrania, pero no son muy sólidos, son simplemente apoyos de índole económico, pero no todavía de armamento, excepto lo que ya estaban desarrollando por parte de Estados Unidos y Reino Unido en entrenamiento. Hay dos discursos importantísimos que yo los invito, si tienen ánimo, en algún momento que los busquen. El primero es el día 21 de febrero, que es cuando reconoce la República Popular del Donetsk y del Lugansk. Vladimir Putin se toma 56 minutos para justificar por qué las reconoce. Y en particular habla sobre el contexto histórico de cómo nace Ucrania, según la visión histórica de Putin. Ucrania nace gracias a Lenin en 1924, donde dibuja las fronteras de una nueva república que la dibujaron recién entonces. Pero no es que se olvida, sino que arteramente soslaya de que había un pueblo ucraniano ya existente. Es decir, la frontera es un dibujo. También que Max Weber dijo que una nación es un conjunto social donde se basa en un territorio. Lo sabemos, pero es un conjunto social. El grupo social ucraniano ya existía desde hace centurias. Así que, pero bueno, según Putin, Ucrania fue creada en 1924 como la conocemos actualmente.
Y el discurso, este discurso dura casi una hora. Y este otro discurso, del 24 de febrero, dura media hora. Que también ahí marca justamente y con claridad parte de lo que vamos a ver a continuación, que es en esta placa. Este es el discurso de la declaración de la operación especial militar que lanzaba esa madrugada del 24 de febrero. Y es donde hace mención a que las amenazas fundamentales que año tras año están siendo creadas en forma agresiva y sin contemplaciones por los irresponsables de Occidente, se refiere a la expansión del bloque de la OTAN hacia el este, en la proximidad de su infraestructura militar a las fronteras de Rusia. Y esto es una cuestión de vida o muerte. Esto se lo decía al público, por la tele. Está en YouTube, si lo quieren ver. Es cuestión de nuestro futuro histórico como nación. Y no es una exageración. Es así. Es una retórica muy interesante la de Vladimir Putin. Él siempre dice que es así, es absolutamente así, y es un hecho. Falta. Se trata de una amenaza real no solo para nuestros intereses, sino para la propia existencia de nuestro Estado y su soberanía. Línea roja que han cruzado. Esto es discurso, y esta es la razón por la cual Putin atacó Ucrania. Del lado ucraniano, que durante el principio del año 2022 prácticamente no se lo escuchaba, era como un murmullo Ucrania, mientras dialogaba Rusia con la Unión Europea, infructuosamente, y con Estados Unidos, que era el único diálogo que aceptó Rusia realizar de forma bilateral al mejor estilo bipolar. Pero había una vocecita, que era la de este hombre, que se estuvo preparando, no solamente él, sino Poroshenko hizo una gran labor previa de preparación, porque estaban convencidos en su propia estrategia de seguridad nacional que Rusia los iba a atacar. Ellos estaban convencidos que esto iba a ser así. Entonces, esto está escrito en la estrategia de seguridad militar del año 2021, ya con Zelensky en el poder. Rusia sigue siendo el adversario militar de Ucrania y que lleva a cabo una agresión armada contra Ucrania sobre los territorios que para Ucrania siguen siendo parte de ellos. La protección de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania es la función más importante del Estado, la causa de todo el pueblo ucraniano. Y eso es justamente también lo que ustedes van a ver después, es el objetivo político que marca el proceder de Ucrania en este conflicto. Esto es la OTAN y cómo fue expandiéndose a lo largo del tiempo. Lo pongo solamente, yo sé que ustedes lo saben, pero lo pongo solamente para que ustedes lo tengan en cuenta en una animación muy breve y cómo poco a poco se van acercando hacia las fronteras con Rusia y para que entendamos qué pasa por la mente gráfica de Vladimir Putin cuando habla sobre el acercamiento hacia el este, en forma injustificada. Eso es en grande la secuencia cronológica de la expansión. Vamos a los objetivos. Yo trato acá de poner una especie de plancheta de lo que es arte operacional y de estrategia sobre lo que conocemos como conflicto. Y ustedes bien conocen que en los establecimientos de los objetivos no es de abajo hacia arriba, es top-down, es decir, yo he visto varios analistas que intentan ver, de acuerdo a lo que está pasando en el terreno, cuáles son los objetivos. Yo creo que eso sería inadecuado. Lo lógico es que los objetivos sean top-down y hay clara determinación de objetivos. Después podemos discutir si los objetivos fueron correctamente enunciados o no. Pero si los objetivos políticos los vemos como fueron estos. Ustedes, en ese discurso del 24 de febrero, Vladimir Putin dice que quería desmilitarizar y desnazificar. Textuales palabras, es decir, acá no hay posibilidad de cambiar nada. Y desde el punto de vista de Ucrania,
es mantener la integridad territorial de Ucrania, que además de tenerlo claramente escrito en su estrategia de seguridad militar del año 2021, lo enunció en otro discurso y lo volvió a enfatizar diciendo que debíamos recuperar la integridad territorial. Es decir, hace énfasis en que realmente no solamente quiere mantener, sino que la quiere recuperar. Eso implica recuperar el Donbass y recuperar Crimea. Pueden ser ambiciosos, pero así lo son por parte de los líderes que están en disputa. Y teniendo en cuenta eso, bajamos de nivel estratégico, porque estos son objetivos políticos que son estratégicos de la estrategia nacional, y bajamos a los objetivos operacionales. ¿Cuáles podrían ser los objetivos operacionales? Podrían ser estos. De parte de Rusia, destruir la capacidad ofensiva y defensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, correspondería con desmilitarizar. Y anular el funcionamiento gubernamental ucraniano. Anularlo puede ser desde pegarle un tiro a Volodymyr Zelensky hasta cercar la casa de gobierno y sacarlo esposado. Pero sin duda que desnazificar por el contenido del discurso se iba directamente a voltear el gobierno ucraniano. Es más, en el mismo discurso dice, invitó a la población, vayan y saquen a ese gobierno nazi que tienen ustedes. Él estaba esperando una adhesión voluntaria del pueblo ucraniano a su salvador, Vladimir Putin. Y por parte de Ucrania, desgastar la capacidad ofensiva rusa y preservar el control territorial ucraniano. Teniendo en cuenta eso, esto, ustedes sabrán, porque lo están siguiendo seguramente al conflicto, esto es una fase que llegó desde el 24 de febrero hasta el 25 de marzo. Y ahí, cuando vieron que esto no funcionaba, no funcionó, vino una nueva fase, donde Rusia tuvo que barajar y dar de vuelta. Los objetivos eran demasiado ambiciosos. Ambiciosos por como fuera. No estaba dando resultado lo que ellos habían planteado por X razones, ya sea por incapacidad rusa o por excelente capacidad defensiva ucraniana. Véanlo como quieran, lo podemos analizar largo y tendido, pero lo importante es que tuvieron que recondicionar sus objetivos. Sí se mantuvo el objetivo de destruir la capacidad ofensiva y defensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero sí el de conquistar los territorios del Donbass. Conquistar los territorios del Donbass no es solamente donde están las fuerzas, sino también una especie de cordón de seguridad. Interesante hasta dónde pueden llegar, que eso sí, yo no me atrevo a decir hasta dónde, pero uno puede hacer estimaciones. Y los objetivos de Ucrania operacionales se mantienen. Se mantienen, se ratifican, se vuelven a decir con énfasis por parte del presidente Zelensky. Estos son los factores determinantes desde mi punto de vista, que esto lo puse primero en un breve artículo haciendo hincapié sobre la fase inicial y la fase 1, que no me voy a detener demasiado porque si no esto se va a hacer cruelmente extenso. Pero sí, estos son los factores determinantes, tanto en la fase 1 que fueron cambiados por mi análisis durante la fase 2. Y principalmente me quiero detener en el conocimiento profundo del enemigo y la ventaja moral. Esos dos puntos nada más. El conocimiento profundo del enemigo es lo que les explicaba antes. Ellos solamente dejaron de pertenecer al mismo Estado 30 años, lo cual es una generación. Pero los conductores militares, los altos mandos, fueron formados en las mismas academias. Fueron formados en Moscú, fueron formados en las academias de tanques de Kazán. Es decir, los generales, brigadieres, almirantes, fueron formados juntos, ucranianos y rusos, en ese entonces soviéticos. Por lo tanto, tienen un conocimiento hasta interpersonal interesante. Y además que se conocen, tienen una misma base doctrinaria, que es a lo que quería llegar. Eso le vino muy bien a los dos, pero principalmente a los ucranianos,
porque hicieron uso, combinaron esto más el hecho de pelear en su propio territorio y de conformar esa defensa territorial. Ellos, el mismo Putin lo anticipó el 21 de febrero, dijo, los ucranianos están formando una especie de guerrilla. Lo dice así, es una guerrilla, están haciendo terrorismo. Y lo que están haciendo es defendiendo su territorio, buscaban la forma desde todo punto de vista, ya sea desde el más técnico hasta el más asimétrico, para defender su propio territorio, que justamente da pie a lo que es la ventaja moral. Y la ventaja moral, sin duda, es hacia Ucrania. No hay causa más sublime para cualquier soldado que defender su propio territorio, defender su propia patria. Por eso es fundamental, que parece una cuestión de perogrullo, pero defender su propio territorio enfervorizó a toda la población, sin ninguna duda. Y se mantiene esa ventaja moral aún con situaciones desgraciadas que están sucediendo en el seno del territorio ucraniano. A partir de la fase 2, que comienza allá por el 25 de marzo, declarada por ellos, sin decir que había fracasado la fase 1. Lo que dijeron fue, hemos concluido y hemos cumplido los objetivos de la fase 1. Eso dijeron. Y cambiaron justamente su centro de gravedad, que pasó a estar en este lugar. ¿Qué es lo que se ve como factor determinante? Lo primero, cambió totalmente la forma de la maniobra, porque antes era una maniobra blitz, que la vamos a ver más detalladamente en otras placas. Sería una maniobra rápida, un combate donde inclusive querían avanzar y llegar lo antes posible hacia objetivos en el terreno. Kiev, Kharkiv, y conquistar algunos terrenos también en el sur, lo que era Gerson y la zona del este ucraniano. Pero la realidad es que tuvo que cambiar totalmente y pasó a ser algo lento, avances pausados, ya dada la gran cantidad de bajas de personal, tuvieron que cambiar hasta la forma de combatir, donde empezó esta famosa guerra de desgaste a través de fuegos de artillería, aviación en forma medida, y buscando estratégicamente alargar todo lo que se puede el conflicto, con apoyo por parte de Occidente y con una producción por parte de Rusia, tratando de reemplazar todo lo que se pueda el poder militar que estaba empeñado en Ucrania. Entonces ahí ven los factores determinantes, que son justamente este término para el arte operativo. Este tempo es el ritmo, es un ritmo lento. Son como los que juegan al rugby, es el back de forwards. Es eso. En cambio, el anterior era el movimiento de los 3/4, ¿no? Donde se van rápidamente para llegar a la línea del gol. En cambio acá ya va, es desgaste, piña va, piña viene, para que se vayan teniendo en cuenta. Muy bien. La maniobra, muy rápidamente, 24 de febrero comienza una maniobra estratégica en donde hacen un ataque, diría, con la fuerza estratégica de misiles y con fuerzas aeroespaciales, y también con algo de fuerzas navales sobre todo el territorio. Y son aproximadamente 75 objetivos, objetivos militares inicialmente, los que fueron atacados en esa primera fase preparatoria. Vamos rápido. Luego, al día siguiente, comienza la ruptura del frente defensivo. Lo que ven ahí es en grande cómo empezaba la maniobra, que algunos dicen 4 ejes, otros 3. Yo particularmente los analistas lo pueden ver de acuerdo al punto de vista de cada uno. Todo es válido. Yo pongo 3 líneas operacionales, que son la norte, en dirección a Kiev y a Kharkiv, la del este, que es la que estamos hablando de Donbass, y la del sur, que prácticamente no tuvo resistencia hasta la línea de Gerson,
que es justamente la que viene por Crimea hacia el norte. Son tres líneas operacionales que los que están estudiando el arte operativo lo pueden ver. ¿Qué es lo que va sucediendo paulatinamente? Esta imagen es de el 25 de marzo, que es cuando cambia la fase. Es cuando ellos dicen, esto no está saliendo, no pudimos conquistar Kiev, no pudimos conquistar Kharkiv, nos comenzamos a replegar. Las cosas no están saliendo como debían. Por eso, los estudiantes del nivel 1 entienden el concepto de batalla. Y lo mismo acá, estas son ideas de batalla desde mi punto de vista. Hay otros que dicen, no, hubo más batalla. Yo entiendo que la batalla tiene que ser como característica decisiva para un cambio en la situación operacional. Y en este caso, la batalla de Kiev es decisiva. Perdieron los rusos, no lograron conquistar Kiev. Por lo tanto, es una batalla, porque a partir de aquí es cuando cambia la situación operacional. Y la batalla de Kharkiv también cambia. Son decisivas. Perdieron los rusos, nos tenemos que replegar. Y aquí también podemos decir, hay algunos que dicen que esto no es una batalla, porque ya hay una batalla anterior de Mariupol, que es durante el conflicto en el Donbass a partir del 2014. Entonces, para no confundir, le suelen decir sitio de Mariupol. Ustedes recuerdan la famosa sitio de Azovstal y también los bombardeos a los hospitales, al teatro. Esta situación fue realmente catastrófica, pero lo quiero mencionar como un momento en que realmente comienza a cambiar también la situación en la zona de Donbass. Y hace poco, acá comienza una pausa operacional, que es con la batalla de Lugansk, porque ellos conquistan, los rusos conquistan Lugansk. No la aseguran totalmente, pero la conquistan. Y, como verán, acá se produce una especie de hueco o bolsón. No me atrevo a decir cuánto tiene pero esto tiene aproximadamente 100 kilómetros y en esta dirección este-oeste debe tener unos 60, 70 kilómetros, donde puede decirse que esto sería el espacio que buscan conquistar para llegar a una línea de control, conquista y control sobre territorio ucraniano. Se podría llegar a decir, es así, inferimos que puede llegar a ser eso. Muy bien. En términos estratégicos, lo traduzco para que ustedes que están estudiando esto lo consideren. ¿Cuál sería el estado estratégico deseado para Rusia? Estas fueron las condiciones para negociar, si ustedes capaz que lo recuerdan, en Turquía se empezaron a hacer las reuniones entre las cancillerías para establecer cuáles eran las condiciones de un cese de fuego. Y estas eran las condiciones que Rusia impuso, en donde Ucrania dijo, las 4 primeras podríamos hacerlo. Dijeron, no entendemos qué significa desnazificar, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y públicamente Zelensky dijo, yo ya no, si el pueblo no quiere que seamos parte de la OTAN, no vamos a ser parte de la OTAN. Desarmar, vamos a desarmar algo. Lengua rusa, sí, lo podemos incorporar a la lengua rusa dentro de los documentos oficiales ucranianos. Desnazificar, no entendemos, pero lo podemos hacer, y donde estamos en desacuerdo es en estos 2 puntos. Esto es soberanía. ¿Qué soberanía? Reconocer Crimea y Donetsk y Lugansk. Acá empieza este diálogo, esta dialéctica diplomática, como suele decir Raymond Aron, diplomática, la diplomacia y la estrategia más tirando a lo militar y la diplomacia más tirando, obviamente, a lo que establece el poder político, el diálogo en paz. Y esto sería el estado final estratégico deseado para Ucrania. Recuperar la integridad territorial, como les manifesté antes y que lo dijo Volodymyr Zelensky, el apoyo extranjero para la recuperación y el apoyo para su seguridad contra las amenazas.
Ya estamos llegando a las últimas placas para aquellos que tengan, que deseen hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Esto podemos ver en el terreno cuáles podrían llegar a ser a esta fecha, porque este era el despliegue, a esta fecha de los esfuerzos operacionales. Como verán, hay una gran concentración en la zona de Lugansk, propiamente dicha, de lo que se podría denominar el esfuerzo operacional principal. Y los esfuerzos secundarios, que son las fuerzas más dispersas, que se encuentran ya sea tanto al norte como en el sur. Y aquí pueden ver, estamos hablando de las organizaciones militares rusas que se basan principalmente en algo que se denomina grupo táctico de batallón, que suena algo muy pequeño, pero estamos hablando de 700 efectivos cada uno. Y ellos cuentan con números aproximadamente en un total de 110, 108, 110 grupos tácticos de batallón que se encuentran empeñados, rusos, en Ucrania. Así que ahí pueden sacar, como se dice en inglés, hagan las cuentas. Ahí más o menos pueden ver esto. No nos vamos a detener acá, no se preocupen, veo algunos rostros de preocupación, no nos vamos a detener acá. Lo que sí quiero mencionar es que acá en esta traducción, en estos palabritas que dice acá, dice que se están quedando sin munición o sin stock soviético. Ucrania se está quedando sin el stock soviético. Ellos tienen una gran masa de armamento soviético y ya se están quedando sin repuestos, sin munición, sin formas de sostener esos materiales que disponían originalmente en el conflicto de origen soviético. Entonces están empezando ya a tener una importancia los abastecimientos por parte de los países occidentales. Al principio estaba todo bien, pero cuanto más se extiende el conflicto, más complicado se le está haciendo para reponer todo lo que necesita Ucrania de origen soviético. Obviamente que Rusia es lo mismo, pero con más salvedad. Ellos tienen la máquina de alimentar, la tienen en su propio territorio, con sus propias fábricas, con su complejo militar industrial y todo lo que saben. Esto es lo mismo, esto es lo que está hasta el 26 de julio, esto tiene una semana de actualización, estos son los números aproximados del poder de combate relativo. En lo único que son superiores los ucranianos es en cantidad de efectivos y, obviamente, ahora en tecnología, porque tienen armamentos, sobre todo de nivel táctico, armamentos portables, provistos por Occidente, es lo que dispone en estos momentos Ucrania, que está haciendo el desbalance respecto de los rusos. Y mientras tanto los rusos tienen una artillería que aproximadamente, para hacer una idea, por día están tirando 50.000 disparos. 50.000 disparos diarios de artillería. Eso para que algunos saben cuál es la AMI o la DAMI, no sé ya cómo se llama, estoy desactualizado, en una unidad de artillería argentina, y ahí podemos tener en cuenta la diferencia. Bueno, no soy proclive a los números. Se los pongo esta placa porque yo sé que un poco necesitamos tener un parámetro. Pero esto es totalmente inexacto. Por eso se los pongo, pero haciendo la aclaración que esto es inexacto, esto va cambiando. Y lo único que sí puedo decir es lo que dijeron autoridades ucranianas, que es que ellos tienen un promedio de bajas de personal que va alrededor de los 150 a 200 bajas diarias. Ucrania. Pero tienen secreto absoluto de decir cuál es el número real. Lo mismo del lado ruso. La última vez que lo hicieron creo que fue en marzo. No hablaron más. No hablaron. Creo que fue justamente el 25 de marzo que dijeron tenemos tantas bajas. Después no dijeron más nada. Estas son estimaciones dadas por algunas autoridades del Ministerio de Defensa ucraniano,
en donde sí hacen hincapié en las bajas rusas, que son esas, 40.000. También se dice que el promedio de bajas está alrededor de 250 a 280 bajas rusas diarias. Sí, las ucranianas están entre 150 y 200 y las rusas son más, entre 250 a 280 aproximadamente por día. Pueden hacer las cuentas, da aproximadamente esos efectivos que ven ahí, aproximadamente. También se los dejo, esto cambia y es inexacto, por lo tanto no tomen esto como palabra sagrada, porque ya hoy, en este minuto, está cambiando. Ya para finalizar, algunas conclusiones parciales. Es difícil hablar de conclusiones cuando la guerra no ha concluido. Todavía estamos sacando conclusiones sobre conflictos como de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, estamos estudiando en historia militar conflictos del siglo XIX, del siglo XVIII, y no podemos tener conclusiones de este conflicto que todavía está en ciernes. Pero sí hay algunas cuestiones a tener en cuenta, porque de acuerdo a quien hable, es la situación. Si vamos a Occidente, todo Occidente dice se ha fortalecido la Unión Europea, se ha fortalecido la OTAN, Rusia es un descalabro y está toda rota. Ucrania está ganando. Y todo lo que estoy diciendo, ustedes lo pueden escuchar en los medios. Y esto es el nivel estratégico, porque están dialogando en distintos sectores del poder nacional, están dialogando con su contraparte. Ahí ven la imagen de la OTAN, en donde ya reciben con beneplácito la próxima incorporación de Suecia y Finlandia. Yo creo que esa sí es una inmensa derrota para Rusia. Es una inmensa derrota. Yo creo que es la estocada que no se esperaban. Enfocado en Ucrania, Suecia y Finlandia, por atrás, están incorporándose a la OTAN. Y eso ya no tiene remedio. También vemos que la reforma militar rusa, la cual estoy estudiando, no está dando los resultados adecuados, sobre todo desde el punto de vista del factor moral. La doctrina Gerasimov, que no es tal, que es un pensamiento militar, está en tela de juicio. Así que es un detalle importante a tener en cuenta que Rusia por ese lado no está funcionando bien. Pero han sabido salvar esa situación y desde una primera fase del conflicto en que ellos fracasaron políticamente, que es eso de vamos a voltear el gobierno, dijeron no, vamos a cambiar, y operacionalmente cambiaron y se adaptaron a una nueva realidad, lo cual no es poco, digamos, no es pequeño lo que estoy mencionando. Rusia estratégicamente pasó de ser un país euroasiático a ser un país asiático. Ya mira solamente a Asia porque es el único lugar donde puede tener algo para poder subsistir. Aquí ven otros aspectos, porque todos dicen estamos perdiendo, la Unión Europea está bárbaro, pero la crisis económica y la crisis alimentaria global es innegable. Estamos viendo la inflación en los países de la eurozona, como lo que ven acá. Polonia tiene una inflación aproximadamente del 18%, cosa que hace 30 años que esto no ocurre. Alemania está en una seria crisis energética, porque ellos necesitan el gas ruso, no para calentar la hornalla y la pava del mate, ellos necesitan para su complejo industrial. Su industria depende del gas ruso. Y así vamos viendo que si bien el verano les vino bien a Europa, ya están preocupados por lo que se viene en el invierno. Están bastante mal. Esto les vino bien desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista económico inflacionario, de la macroeconomía, están mal, muy preocupados. Lo último, desde el punto de vista estratégico nacional, el liderazgo. Ahí ven cómo es el liderazgo en estos momentos del lado ruso y del lado ucraniano. Raro, pero del lado ruso se ve que les gusta el despelote, porque en el año 2008, 88% de aprobación tenía Putin.
Esto es una fuente bastante confiable que se llama Levada Center. Podemos decir que ya está dejando de ser confiable porque es demasiado buena con Putin, pero tiene 88% de aprobación Putin en la época del conflicto en Georgia y tiene 86% de aprobación en la población durante la anexión de Crimea. Y en la actualidad, julio de este año, 83%. Esto es lo que la gente piensa, los rusos piensan sobre Putin, porque todos esperan que digan, sí, Rusia no es lo mismo que el gobierno. De algún lado salió Putin. Del seno ruso no fue implantado por los extraterrestres. Es decir, cuidado con el pensamiento de los rusos, del pueblo ruso, estoy hablando. No digo que son todos criminales, pero lo que quiero decir es que están convencidos también en algún aspecto de que lo que está haciendo Putin está bien. Y, sin duda, la popularidad de Zelensky es importantísima y está en unos niveles parecidos a los de Putin en su propio país, debajo de las Fuerzas Armadas rusas y de la defensa territorial. Esto es un estudio que hizo Estados Unidos. No quiero entretenernos más, les dejo esta placa solamente, no la voy a explicar, pero estos sí son las conclusiones parciales del nivel operacional, los cuales ustedes mismos pueden tener sus propias conclusiones. Son conclusiones mías. Me llama la atención que estamos en una guerra de desgaste. Sí me llama la atención la transparencia del campo de batalla. Ahora el enmascaramiento no existe, prácticamente no existe más, se ve por todos lados, TikTok, YouTube, los videos que pasa la gente, tractores llevando tanques, es impresionante. Ya dejó de ser un campo de batalla oculto. Ya la gente, el efecto smartphone es impresionante en esto, ya no existe más el efecto C. Así que bueno, llegando aquí, les dejo mis datos por si alguno necesita ampliación sobre esto. Esto da para mucho. Yo no sé si hay tiempo para preguntas y respuestas. El señor director o mi coronel, no los quiero entretener demasiado y les agradezco mucho la atención. Esto da para mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel Calderón, por su exposición sumamente clara y con datos de primera fuente, lo cual la hace mucho más atractiva. Una de las preguntas que nos han acercado es, usted que ha sido y que es un analista del sistema de armas ruso, ¿cómo caracteriza el proceso de toma de decisiones de las Fuerzas Armadas rusas, tanto en el nivel táctico como en el nivel operacional? Bueno, el nivel táctico, digo lamentablemente, Rusia todavía no emplea un sistema donde le da libertad de acción al conductor táctico en el terreno, todavía no. Y eso lo hemos visto sobre todo en el desempeño en las cámaras, lo hemos visto en videos en donde los famosos grupos tácticos de batallón tienen gente joven que lo conduce. Un grupo táctico de batallón, imagínense, un elemento de exploración está comandado por un teniente o pongámosle un capitán. No deja de ser una persona joven, con cierta inexperiencia, y que no todos fueron a probarse en otro lugar que era el laboratorio de pruebas, que es Siria. Es decir, no tienen experiencia de combate. Eso ha producido que el grupo táctico de batallón, los BTG, metan tanques en plena ciudad, como se ha visto, provocando hasta problemas de tránsito, por llamarlo así. Y en pleno embotellamiento les pegan unos misilazos importantísimos. Han recibido una cantidad de bajas producto de que ellos cumplen órdenes directas y han tenido que bajar los niveles de conducción para conducir en el terreno. También a eso se le atribuye que hay muchas bajas de personal antiguo, oficiales superiores, en los primeros meses del conflicto, en el campo de batalla. Diferente es el caso ucraniano, que ellos estuvieron entrenándose justamente en que los líderes de los bajos niveles de conducción, los líderes tácticos, tengan esa posibilidad, esa libertad de acción de poder decidir en el campo de batalla, utilizando los famosos términos que vamos a aprender de William Lynn, que es las órdenes tipo misión. Así que
Eso es lo que se puede llegar a ver desde el punto de vista del el proceso de toma de decisiones en el nivel táctico. En el nivel estratégico se puede decir que ellos tienen desarrollado un centro de toma de decisiones a nivel estratégico que no puedo determinar si realmente es exitoso o no. Pero ellos lo organizaron precisamente a partir del 2015 en relación a la necesidad de tener que combatir o tener que desarrollar operaciones en un ambiente de amenaza híbrida. Es decir, el concepto que tienen los rusos de guerra híbrida es lo militar y lo no militar bajo comando único. Así que esa es la respuesta. Con respecto a la batalla de Kiev, de hecho que coincidimos en la definición de batalla, como batalla, ¿cuáles son las causas, brevemente, qué causas llevaron a la derrota rusa en tal batalla? Si tuviera que sintetizarla, para mí es dos cosas. Primero, o tres. Una falta de apoyo logístico, una falta de sostén logístico que quedó prácticamente cercenado gracias a las buenas acciones de Ucrania en el punto de vista de la operación, en la extensión de las líneas de comunicaciones. Ahí sí hubo problemas logísticos ocasionados por los dos lados, por la inoperancia, por decirlo así, de los elementos rusos, que no tienen desarrollado una buena logística, y por las buenas acciones defensivas de Ucrania. Punto uno. Punto dos, desde mi punto de vista personal, problema disciplinario dentro del seno de las fuerzas rusas, donde todavía tenían personal conscripto, donde todavía tropas de nivel inferior, digamos, de los mandos menores, no estaban debidamente preparados para combatir, y donde todos tuvieron que bajar un nivel de conducción para poder afrontar esto. Y relacionado con esta disciplina está el problema del liderazgo. Es una opinión muy personal. El problema del liderazgo en cuanto a rapidez en la toma de decisiones para reaccionar rápidamente ante los imprevistos que ocurrieron en esta batalla. Desde mi punto de vista estuvo también mal planificada desde un comienzo. Recuerden que esta gente se lo sacó de ejercitaciones. Muchos mantenían el secreto sobre esta invasión y esta misma gente que estaba ya desde hacía más de un mes ejercitándose en el terreno sin ir a sus hogares, los metieron dentro de Ucrania para combatir. Ahí hubo un desgaste importante en la moral de la gente. Y por último, y mirando hacia el futuro, mientras continúa la acción diplomática y el juego, digamos, de la política entre ambas naciones y ambos bloques, ¿cómo vislumbra la situación operacional de acá a fin de año? Para tener algo, no prolongarnos mucho en el tiempo, de acá a fin de año, las acciones militares en territorio ucraniano. Es difícil hacer un pronóstico, pero esto para mí va para el rato. No se ve ningún vestigio de negociación diplomática, más que el último intento que hizo la ONU en Turquía de abrir los puertos para buques cerealeros ucranianos. Esta guerra va para rato y depende justamente del lado ucraniano, depende de la posibilidad que tenga Ucrania de seguir recibiendo el apoyo militar, asistencia militar por parte del exterior, porque realmente ya están cortos en materiales. Y que están, justamente, es una guerra de desgaste, pero sobre todo utilizando mucho material bélico, más que tropas. Y del lado ruso hay una gran cantidad de bajas de personal también, pero ellos tienen a su favor que todavía tienen stock de medios. En cambio, acá están dependiendo, Ucrania está dependiendo del apoyo extranjero, es decir, hasta qué punto algunos países dicen, che, yo no sé si voy a seguir pudiendo apoyar. Estoy superando ampliamente el presupuesto militar que tengo previsto utilizar en la OTAN, y ahora estoy dándole a Ucrania. Es decir, teniendo en cuenta eso,
justamente la estrategia que están haciendo tanto Ucrania como Rusia en este conflicto es tratar de preservar al máximo su poder de combate, haciendo este desgaste, permanente desgaste y lentos avances por parte de Rusia en dirección hacia el oeste.